Empiezo. Perfecto. Pues muchas gracias, Dana, por aceptar la invitación a esta entrevista. Esperemos que pues sea una conversación muy rica. Mm, Tú hablas de generar inclusión, y en relación con el coaching. Para ti, ¿qué es el coaching inclusivo? Bueno, bueno, buenas tardes a todos. Buenas. Carmen, muchas gracias a ICF México por invitarme a participar en esta entrevista y por dar visibilidad al tema de la diversidad y la inclusión, que es tan importante. Eh, bueno, podemos empezar a hablar un poquito de lo que es inclusión para ir entendiendo, ¿no? Ajá. Qué es la inclusión? Porque muchas personas a veces entendemos erróneamente lo que es la inclusión frente a lo que es la integración, ¿no? Para cuando una persona está incluida en un lugar, decimos que tiene presencia, participación y logros. O sea, la persona está en el lugar, está en la Ujú. escuela, es aceptada en la escuela, en el trabajo, en un club, pero es importante no solamente que esté, que tenga presencia, sino también que pueda participar y que en esa participación crezca, sea promocionado, si es el trabajo, pase a otro nivel, que la persona crezca tal cual las demás personas. Entonces, esto a veces no sucede y el coaching nos va a ir ayudando a generar unos espacios donde las personas realmente puedan participar a través de generar espacios de confianza, donde la persona se abra, se sienta valorada, se sienta respetada, ¿no? Entonces, bueno, eso es más o menos la, la idea de lo que es inclusión. La pregunta puntualmente, ¿cómo había sido, Carmen? Porque yo me pongo a hablar y a veces me voy. Sí, está bien. ¿Qué es el coaching inclusivo para ti? Exacto, ¿qué O es el sea, ¿cómo coaching se inclusivo? relacionan? Ujú. Claro, bueno, entonces, habiendo entendido esto de lo que es la inclusión, podemos recordar también que el coaching es un proceso de aprendizaje, ¿verdad? Un Ujú. proceso donde el coach acompaña al cliente a lograr algún objetivo que se propone y en este logro de objetivos aprende y se le abren posibilidades. Entonces, habiendo entendido esto de lo que era la inclusión, el coaching inclusivo para mí es una manera de hacer coaching donde nosotros como coaches acompañamos a los clientes a reconocer, a valorar la diversidad que hay en los entornos donde se mueven. Puede ser el trabajo, o la escuela, un club, como estábamos diciendo, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que ayudar como coaches es a que cada persona, cada cliente que viene a un proceso, comience a realmente darse cuenta y a valorar su propia singularidad. ¿Qué lo hace único o única? ¿No? Wow. Y para luego poder acompañar y ayudar a su cliente a valorar la propia singularidad. Entonces ahí se va a ir dando este proceso que yo les contaba al principio, ¿no? Que no solamente que la persona esté presente, sino que pueda participar porque se siente en confianza, valorada, ¿no? Expresa sus opiniones y crece, porque al generar una nueva conciencia sobre la riqueza de la diversidad, todo el mundo florece, no solamente el coach y el coachee, sino todos los que están alrededor. Todos salimos ganando, ¿no? Buenísimo. Exacto, exacto, todos salimos ganando. Bien, pero ¿cómo se logra esto? Es decir, ¿cómo podemos generar inclusión a través del coaching? Bueno, el coaching, todos tenemos que aprender a incluir. Yo siempre digo, yo tengo una frase que es que a incluir se aprende. Nadie nace sabiendo incluir. Ni siquiera, por ejemplo, en mi caso, yo tengo un hijo que tiene una discapacidad auditiva, mi tercer hijo, y la verdad, yo no tenía ni idea, ni idea de lo que era la discapacidad, lo que era la discapacidad auditiva, lo que era un audífono y lo que era la diversidad y la inclusión. Y lo estoy aprendiendo, porque la inclusión es un proceso además, no se termina nunca, ¿no?
Entonces, mi lema es: a incluir se aprende. Todos tenemos que aprender, las familias, las empresas, los coaches, nosotros, la sociedad en general. Y darnos cuenta que en nuestro metro cuadrado todos podemos hacer algo por incluir. Entonces, el coaching, como decía hace un rato, es una disciplina que eh, fomenta el aprendizaje. Ujú. Nosotros tenemos como coaches de la ICF, de la International Coaching Federation, tenemos dado el marco para esto, además, porque tenemos en las competencias, la competencia de cultivar el aprendizaje, la competencia de generar confianza, ¿no? En la competencia de generar confianza, la ICF habla claramente de que el coach tiene que entender, observar y respetar y hacer valer la identidad del coachee o del cliente, ¿verdad? Entonces, justamente cuando hablamos de la singularidad, lo que hace única a esa persona es la identidad, ¿no? En el caso, por ejemplo, de las personas con discapacidad, la discapacidad forma la parte esencial, constitutiva de la identidad de esa persona, ¿no? En todas las decisiones que una persona con discapacidad toma en su vida, en todas sus acciones, está teñido esa circunstancia, ese hecho, esa realidad. La lleva en todos lados. Por ejemplo, mi hijo que usa Claro, audífonos, eh, toma las decisiones que toma por su condición de persona hipoacúsica, ¿no? Entonces, quienes lo rodeamos, tenemos que observar eso. El coach tiene que claro. observar eso si tiene como cliente a una persona con discapacidad o si tiene a un familiar de una persona con discapacidad o a un líder de un equipo donde van a incluir personas con discapacidad. Muy bien. Ahora, ¿Mm? ¿cómo defines tú o qué características debe tener una persona que sea inclusiva o incluyente? La persona, una persona que incluye, no incluye solamente a las personas que conforman grupos minoritarios, ¿no? Porque cuando hablamos de diversidad no es solamente personas con discapacidad, también están los Mm. migrantes, mujeres, bueno, hay diversidad sexual, hay muchos grupos minoritarios. Entonces, una persona que es incluyente eh, empieza incluyendo a todas las personas, empieza teniendo en cuenta, considerando los intereses, las opiniones de todos. Y acá es importante tener en cuenta dos conceptos para mí. Uno es el concepto de la equidad. Nosotros no somos todos iguales, ¿no? Las personas no somos todas iguales, pero Ujú. sí tenemos igualdad en términos de derechos. Tenemos todos el derecho a tener las mismas posibilidades y oportunidades, ¿no? Entonces, la persona que incluye tiene en cuenta las necesidades que tiene cada una de las personas que están en su equipo, por ejemplo. Y los tiene en cuenta a todos. Y a todos les ofrece las posibilidades según sus necesidades o adaptaciones que necesitan. Talentos. ¿No? Y según sus talentos, exacto. ¿Mm? Entonces, uno es la equidad. Y el otro, por ejemplo, es que nos empecemos a preguntar todos los días, ¿no? Sin necesidad de tener una persona con discapacidad alrededor. ¿A quién dejé de lado hoy y lo perjudiqué? Cuando fui a la reunión y le pregunté a todas las personas menos a dos sus opiniones, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué dejé de lado esas dos personas? Y no les pregunté. ¿Las perjudiqué? En una escuela, cuando los docentes o las docentes siempre le preguntan o hacen participar a los mismos alumnos que son los, no sé, los más estudiosos, por ejemplo, o los que siempre van a saber la respuesta. Entonces el docente está tranquilo que va a fluir la clase. ¿Por qué deja de lado a todos los demás cuando en realidad también quisieran participar? Entonces ahí no estamos cumpliendo con esto de la presencia, participación y logro. ¿Ah? Entonces una persona que incluye tiene en cuenta todas estas cosas.
claro. Muy ¿Mm? bien. Me gustó la Ujú. definición, muy completa. Ahora, por otro lado, ¿cuáles serían los principales mitos o eh, en relación con la inclusión? Bueno, hay muchos mitos, ¿no? Muchas cosas que se creen, que son supuestos. Ujú. Esto surge de las creencias. eh, Nosotros venimos de una sociedad que nos fue formando ya desde la época de la industrialización para que todos estuviéramos hechos de la misma manera, digamos. Que todos estudiáramos de la misma manera, que todos Con el mismo trabajáramos molde. exactamente con el mismo molde. Y las personas no somos así, justamente eso es la diversidad. Entonces, se crearon mitos. Por ejemplo, qué sé yo, que las personas con discapacidad no pueden trabajar. ¿Mm? Y en realidad ahí no se está viendo el talento y las habilidades y no se está respetando la singularidad de esa persona. Porque esa persona que tenga un sentido disminuido o que tenga una discapacidad intelectual, eso no quiere decir que no pueda cumplir con un trabajo con los apoyos necesarios, que era lo que hablaba hace un rato sobre la equidad, ¿no? Digamos que se En- enfocan más en la discapacidad que en la capacidad de las personas, ¿no? exacto. Y esperamos como sociedad que las personas accionen según ciertos patrones, el mismo patrón siempre, porque esa también nuestra zona de confort, es donde nosotros estamos tranquilos, que sabemos lo que pasa. No queremos nuevas formas, aunque hablamos de innovación, pero nos cuesta. Otro mito puede ser que si yo no veo a la discapacidad como si fuera una silla de ruedas, por ejemplo, que es claro que la persona tiene discapacidad, no hay discapacidad. Y no es así, hay muchas personas que tienen neurodivergentes o mismo las personas que usan audífonos, el audífono a veces no se ve y le hablan como si fuera oyente, ¿no? Y entonces no asumir nada. Y ser empático, porque si esa persona no está contestando, por ejemplo, o no está contestando porque no está escuchando, o porque no entendió, ¿no? No asumir que tiene mala voluntad, o que no quiere participar, o que no quiere responder, ¿no? Volver a preguntar de buena manera, y eso es la empatía, tener un poco de paciencia, que a veces no las tenemos. Claro. Eh, no sé, otro mito puede ser pensar que todas las personas con discapacidad son iguales. Por ejemplo, poner en grupos, ¿no? Todas las personas con síndrome de Down son iguales. Porque una vez conociste a una persona con síndrome de Down, considerás que todos son iguales a esa. Y en realidad estamos olvidándonos de que primero es persona, es Ujú. un ser humano. Y luego viene la discapacidad. La discapacidad es una condición que tiene esa persona. Entonces, es una persona que tiene una condición de discapacidad. Entonces, el, el mito sería pensar que todos son iguales, ¿no? Y ahí nos estamos olvidando de lo que los hace únicos a ellos. ¿Mm? O pensar que siempre necesitan ayuda. No, no. Justamente queremos que sean independientes, con los apoyos necesarios, como cualquiera de nosotros que necesitamos ayuda en algún momento, pero somos independientes, nos manejamos, somos autónomos. Entonces, hay que respetar también eso, el desarrollo y el empoderamiento de las personas. ¿Contesté tu pregunta? Sí, ¿Sí? perdón, ¿Estás es que bien? voy a Ujú. conectar rápido mi batería, Perfecto. porque ya me pide que se acabe. Sí. Un Estos segundo. mitos, estos mitos también aplican en algún sentido no solamente a las personas con discapacidad. Eso Ujú. también cuando hablamos de personas migrantes y ponemos en el mismo bolso a todos y decimos, por ejemplo, todos los mexicanos son iguales, son así. Y No. etiquetamos, sí, es muy Y cierto, porque dentro de un subgrupo, pues hay todo un universo, ¿no? De diferencias. Como dices, únicamente somos iguales en derechos como personas, en todo lo demás somos claro, en todo lo diversos. demás Todos, somos todos, diferentes. todos, todos. En Exactamente. todo el mundo hay diversidad, exacto. Y Entonces, nosotros, los coaches, tenemos que ayudar.
a los clientes que vienen a darse cuenta de esto. Nosotros Claro. tenemos que, el coaching como disciplina, lo que hablábamos hace un rato, nos ayuda a cambiar esto de cambiar la mirada que siempre se habla. ¿Cómo lo logras cambiar la mirada? Tenemos que cambiar el nivel de conciencia que tenemos. Como sociedad, nosotros siempre pensamos, hasta hace muy poco, y todavía mucha gente lo piensa, que la discapacidad la tiene el otro, está allá. Es nosotros versus ellos, ¿no? Sí. Nosotros, a veces por no decir nosotros contra ellos. Cuando en realidad nosotros, nuestro nivel de conciencia tendría que ser, somos todos lo mismo, somos todos nosotros, ¿no? Somos todos nosotros. Y dentro de este nosotros está la diversidad. Si lográramos cambiar ese nivel de conciencia, sería más fácil comenzar, ¿no?, a generar esta inclusión. Wow. ¿A eso tú Mm. le llamas cultura inclusiva auténtica? ¿O a qué le llamas cultura Claro, inclusiva? yo le llamo auténtico cuando en las organizaciones, cuando hacemos procesos de transformación cultural, nosotros buscamos que esa transformación sea auténtica, o sea, que no sea solamente hacer un tic en la lista de, bueno, incluí a 2 personas con discapacidad porque es la ley de cuotas de mi Ujú. país, eh, o no sé, tengo a 2 mujeres en el directorio también, es como, eso no es auténtico, eso es cumplir con la ley. Auténtico es cuando lo hacemos realmente luego de una transformación personal en los equipos. Que la inclusión sea una transformación. Y ahí el coaching entra de vuelta, porque nosotros podemos hacer cursos de diversidad e inclusión, explicar los conceptos, generar conciencia, todo vale, todo es importante, pero eso queda como en la superficie. Nosotros, para generar la inclusión, tenemos que facilitar esta transformación en cada una de las personas. Wow. Y en esa labor de desarrollo de cultura organizacional inclusiva, ¿cuál ha sido el mayor reto al que te has enfrentado? Mm, Bueno, creo que sembrar esta semilla de que somos todos en lugar de nosotros contra ellos, eso es el mayor reto, porque la gente todavía está en este nivel de conocer de qué se trata la diversidad, como yo estaba cuando nació mi hijo, por ejemplo, que no sabía nada. Entonces, Vivimos todavía en la hay, transparencia, ¿no? Me claro, pasó igual, yo antes de que yo pensaba que, bueno, decía yo que estaba en el limbo, ¿no? Porque ni era totalmente ciega, pero tampoco veía bien. Entonces, yo quería irme con los, así, entre comillas, normovisuales y no había una plena aceptación. Pero tampoco me claro, veía con personas de ciegas o de baja visión. Entonces, enfrentarme a ese mundo sí implica, pues, como dices, un cambio de conciencia, un cambio de mirada, sí, sí. Y, totalmente. el- y en este cambio, el coaching también, yo a veces las respuestas las voy haciendo, pero te voy complementando las preguntas anteriores. El coaching nos ayuda a generar la transformación en los equipos, a crear este nuevo nivel de conciencia en las familias, por ejemplo. Pero, ¿qué pasa en la persona con discapacidad? ¿Por qué es importante que la persona con discapacidad también tenga la oportunidad de hacer un proceso de coaching? Porque la persona con discapacidad hasta ahora no- fue educada en contextos donde, eh, hablo así como en general, puede haber que no, ¿no? Pero en general es que hay que esperar ser incluido o incluida. Hay que luchar por la inclusión. Es como que todo también está puesto en el afuera. Entonces, la valoración, la autovaloración de la persona con discapacidad no crece. Claro, Entonces, el coaching ayuda a, a, a empoderar a la persona, a que encuentre
que esa singularidad que trajo tiene un valor. Entonces que se pregunte, ¿en qué puedo yo agregar valor a la sociedad con esta condición mía? Y lo va a encontrar, porque todas las personas vinimos a este mundo con una misión. De eso estoy completamente segura. Encontrar esa misión, que puede ser el talento o lo que sea, transforma a la persona y le da resignifica esa discapacidad que tiene. Entonces, el coaching otra vez sirve para eso también. Mm. Muy bien. Me encanta porque sí, por ejemplo, a mí me tocó un cliente que me decía que se sinceró conmigo, ¿no? Y me dice, es que yo tengo, bueno, tengo cojera de un pie, ¿no? Y, ok, le dije, sí, y dice, ¿cómo que qué, no? Es que los demás me ven esto, no sé qué. Y ya le dije, bueno, ok, ¿y a ti cómo te contrataron? ¿Cómo fue tu proceso de selección? No, que por mis capacidades, mis habilidades. Entonces le volví a preguntar, ¿y entonces? ¿De dónde es que te sientes menos valorado que los demás, no? Claro, Y sí es muy profundo, como dices, ese cambio de autovaloración y de autodefinición de quién es uno, ¿no? Quién está haciendo. Y como dices, ¿cómo puede agregar valor a los demás? claro, claro. Entonces ahí le cambias la mirada a esa persona en vez de estar esperando ser incluida, que la sociedad me acepte. Primero me acepto yo. Y yo Claro. salgo a la sociedad en la medida de lo Sí. que yo puedo, con los ajustes y apoyos que necesito. Salgo yo a la sociedad a ofrecer lo que yo sé hacer. Esto es un proceso, como les dije al principio, porque no estamos acostumbrados a que esto suceda, pero bueno, hay que ir generándolo. Las revoluciones se hacen así, ¿no? De a poquito. Claro. Entonces, Sí, también nuestro lema de las personas con discapacidad es todo con nosotros, nada sin nosotros, como dices, tal cual. primero viene de dentro hacia afuera la revolución, no de afuera, Mm, que nos la impongan, porque pues, como dices, nada más es como pura letra, puras leyes, se hacen muchas leyes, pero mm, no se aplican como debe de ser. sí, sí. Y el otro desafío que hemos tenido en las empresas es que eh, dos cosas más. Una es, a veces lo hacen por lástima, porque por pena o por lástima a las personas, ay, pobrecito, pobrecita, vamos a darle trabajo. No, nada de pobrecita. Esa persona tiene un talento que puede brindar ahí a la empresa y tiene derecho a trabajar como cualquier otro. Y el otro tema es que a veces las empresas comienzan los procesos con mucho entusiasmo, ay, vamos a ser inclusivos, esto, y después como que se pincha ese entusiasmo. ¿Mm? Entonces, Y eso es importante, ¿no? Mantener la motivación alta. muy bien. Mm. Entonces, ¿cuáles serían las claves para desarrollar una cultura organizacional sostenible? Bueno, creo que tiene que ver con lo que te decía antes de la transformación. La clave no está en dar recetas ni hacer cursos solamente de la teoría, sino en hacer que cada persona pase por un proceso de transformación, se conozca a sí misma. Nosotros tenemos un curso que se llama Descubriéndome en la inclusión. Lo que primero te tenés que descubrir, o sea, cuáles son las barreras que yo estoy generando en el entorno para las demás personas, porque nosotros somos barrera. Por ejemplo, la barrera es un tema muy importante en discapacidad. Hay barreras Ujú. eh, Físicas, físicas, arquitectónicas. ¿no? Las más conocidas, que se solucionan bastante rápido dentro de todo, pero las peores barreras son las psicológicas o las emocionales que tenemos nosotros, que son todos nuestros sesgos. Entonces, yo soy una barrera. Y hasta que no me identifique y no acepte que soy una barrera para las demás personas, no va a cambiar. No voy a hacer esa cultura inclusiva sostenible que me decías. Ujú. Claro. ¿Entendés? Entonces, conocer nuestros sesgos, para lo cual se requiere mucha introspección. Y el coaching, a través de la indagación, de la exploración, vas llegando ahí. ¿Y qué resultados has obtenido hasta el momento? Bueno,
Ujú. Por suerte y gracias a Dios, todos fueron buenos. Sobre todo, a mí me encanta cuando las personas con discapacidad tienen ese momento, ajá, que se dan cuenta de que tienen el poder, tienen un brillo especial, eh, y que no hay que esperar como que lo empujen y tampoco hay que salir siempre a pelear, porque todo es la lucha, ¿no? Yo entiendo que todo es muy difícil y a mí también a veces me pasa con mi hijo, pero, pero si uno va con la pelea, eh, lo que encuentra del otro lado también es pelea, ¿no? La lucha genera lucha, o sea, si generamos a través del coaching espacios de diálogo, siempre vamos a tener mejores resultados, ¿no? Porque si como coach nosotros, nuestra herramienta es la escucha, tenemos que tratar de escuchar y encontrar, ¿no? Nuevas posibilidades. Claro. Mm. Hablabas de tu hijo. Como mamá de un hijo con discapacidad auditiva o hipoacusia, eh, ¿a a qué retos te enfrentas en el día a día? Bueno, ahora mi hijo tiene ya 15 años, ya hemos recorrido bastante. Al principio fue más difícil porque para mí los audífonos eran como, bueno, había que cuidarlos como en una cajita de cristal, ¿no? Y claro, y entonces lo sobreprotegía a él, en realidad, y no lo dejaba, eh, que él los audífonos son parte de él, de su cuerpo, de su identidad. Entonces, él se tenía que adueñar de los audífonos, no yo, ¿no? Ese fue mi primer reto cuando él era chiquito. Y Él después, tenía que bueno, cuidarlos, ¿no? ¿cómo? Él tenía que cuidarlos, hacerse cargo. Claro, claro, Ujú. hacerse cargo. A su edad, de acuerdo con la edad que tiene, ¿no? Ahora ya es Claro. grande y ya lo hace. Retos día a día, bueno, a medida que fue creciendo, por ejemplo, la escolaridad en la escuela primaria era de una manera, el tipo de adaptación que había que hacerle, que era más simple, pero ahora en la escuela secundaria o liceo, no sé cómo le dicen en México, Y eh, secundaria. las adaptaciones con tantos profesores se hace más difícil. Entonces encuentro profesores que tienen más apertura y otros que les cuesta más. Entonces ahí tengo que aplicar todo lo que sé de coaching para, sí, para generarle Imagínate, eso. imagínate para Sí. una mamá que no es coach. Entonces, Mm. ¿cómo podemos como sociedad aligerar o minimizar estos desafíos que tú enfrentas? Como dices, ¿qué pueden hacer los maestros? ¿Qué pueden hacer las demás personas que conviven alrededor de estas personas con discapacidad auditiva? Puntualmente con la discapacidad auditiva, bueno, eh, Sí. hay bastantes fundaciones, yo de hecho soy voluntaria en una que se llama Desear Escuchar y hacemos un montón de actividades para generar conciencia en la sociedad sobre la disminución de la audición. También, por ejemplo, en las escuelas, en los clubes, que una persona que tiene discapacidad auditiva, no solamente usan audífonos, algunos tienen implantes cocleares o algunos usan lengua de señas, que ese es otro tema, ¿no? Ujú. Eh, O hay también que los que generar, hablan con los labios, bueno, que que leen leen los los labios, labios, ¿no? claro. ¿Qué pasa ahí? La Ujú. escucha tiene que ser diferente, porque me refiero a la escucha. Ellos escuchan de otra manera, Sí. usando los ojos, por ejemplo. Ujú. Mi hijo te puede decir lo que piensa una persona a través de la mirada, porque él compensa. Claro. Entonces, la escucha de él, nosotros tenemos que aprender de ellos, en realidad, que la escucha no es solamente con el oído, ¿no? Así como la visión no son solamente con los ojos. O sea, tenemos que Ujú. aprender de los demás, de ellos, ¿no? Eh, Como sociedad, en las escuelas, por ejemplo, los maestros, los docentes, tomarse el rato de tener en cuenta que una persona con discapacidad auditiva no va a hablar con la rapidez posiblemente que hablan los demás oyentes, porque no, que uses audífonos no significa que escuches todo, Mm. ¿no? Porque hay algunos sonidos, algunas frecuencias que quizás no los escucha. Entonces, hay partes que le cuesta y compensa leyendo los labios, mirando la mirada. Entonces, esa persona no responde con la rapidez que responden los demás en una reunión, en el trabajo, en la escuela.
Entonces, los docentes tienen que tener un poco más de paciencia. Ciencia. Claro. Paciencia. Tomarse el minuto de preguntarle a ese niño o esa niña, bueno, puntualmente, ¿qué piensas tú? Eh, no sé, hacerlo participar, si es que no participa así activamente. Claro. Mm. Y bueno, ¿qué acciones concretas podemos hacer para poder interactuar con personas con discapacidad auditiva? Bueno, esto que te estaba diciendo recién es una, ¿no? Tenerles la paciencia, mirarles a la cara cuando uno le habla, mirándolos a la cara. No es necesario vocalizar así eh, muy, como muy obviamente, porque también se sienten mal, porque llama mucho la atención, pero sí hablar Somos un muy poco más. expresivos, ¿no? ¿Cómo? Sí, somos muy expresivos con la voz. Claro, claro, no, solamente vocalizar un poco, Mm. mira, lo importante mirarlos a la cara. Y algo muy importante, que no sé cómo es en México, pero que en Argentina somos muy malos, es respetar los turnos del habla, no hablar uno encima del otro, porque eso dificulta muchísimo a la persona con discapacidad auditiva, para que entienda, porque se le mezcla todo. ¿Mm? Claro, Después, cuando la persona que usa audífonos o implante está lejos, no me va a escuchar fácilmente. Entonces, o me acerco o, o, o grito más, pero bueno, depende del lugar donde esté, ¿no? Tener en cuenta eso. Y como para todas las demás discapacidades, preguntarle si es necesario, si consideramos que la persona está en problemas, si necesita ayuda, preguntarle si necesita ayuda y cómo quiere que le ayudemos. No asumir que la persona necesita que le gritemos, por ejemplo. claro. ¿Mm? Sí, igual no asumir. Yo creo que en todas las discapacidades es eso, ¿no? Sí, No sí. asumir que sabemos o que creemos saber. Muy bien. Y ya por último, este, si estuviera tu hijo aquí presente, ¿qué crees que nos pediría que hiciéramos para que se sintiera plenamente integrado en esta conversación? Ah, qué linda pregunta esa. Bueno, tendríamos que preguntarle a él, ¿no? Pero para no asumir, pero creo que le gustaría esto que decíamos recién, de hablar lentamente, respetarnos los turnos y no pensar que no pueden hacerlo. ¿Mm? A veces, a mí me pasó una vez con una persona con discapacidad auditiva que estaban en una reunión, preguntaron, bueno, vamos, o hacemos, y esta persona no dijo nada, no dio su opinión o su idea. Entonces, todo el mundo asumió que estaba de acuerdo con ir a ese lugar donde pensaban ir. Y resulta que la persona esta, bueno, le daba un poco de vergüenza hablar porque hablaba lentamente o no hablaba tan claro. Entonces, ¿qué hizo? Fue a donde no quería ir. Yo creo que ahí a veces hay que, si vemos que esa persona puntual no participa, decirle, bueno, en tu caso, ¿querés venir? ¿Te gustaría ir a otro lado? ¿No? Tener ese, ¿Tomarlo en cuenta? ¿O qué tomarlo sé? en cuenta. Sí, tomarlo Ujú. en cuenta. Exacto. Ya. Decirle, ¿y tú Ujú. qué opinas, no? Exacto. Muy bien. Pues por mi parte han sido todas las preguntas. No sé si Luis o Rocío Mm. quiere hacerte alguna. Yo te agradezco toda la información que nos has proporcionado, muy valiosa porque, pues como te digo, uno va aprendiendo, como dices, esto es un proceso de aprendizaje entre todos, porque uno podrá saber mucho de su discapacidad, pero no de las demás necesidades de, no solamente de la discapacidad, sino de otras, como dices, otros grupos vulnerables, ¿no? Minorías. Exacto. Sí, así es. Muchísimas gracias, Dana. No, gracias a ti, Vale. Carmen. Un gusto. Dana, nada más sería si hay algo que no te hayamos preguntado, que consideres que es importante para quienes bueno, para quienes te van a ver, Mm. que retomemos. Bueno, quizás no hablamos un poco del tema de la transversalidad, que a veces no solamente tenemos, por ejemplo, en temas de género, es mujer, no, pero quizás es mujer migrante o una mujer con discapacidad. Entonces, hay que tener en cuenta todo, ¿no? La identidad de la persona.
Sí. Eso a veces sucede que nos focalizamos en un aspecto solamente. Y lo que yo creo es que los coaches tenemos una llave importante, una herramienta muy importante con el coaching para hacer una sociedad más inclusiva. Y eso, bueno, ¿Cuál, trabajamos para esto. cuál sería esa herramienta? No, justamente el coaching como una El coaching. disciplina. Sí, Nosotros claro. a través de esto de generar la conciencia del cliente, podemos ayudar a transformar la mirada, el darse cuenta Sí, de que somos totalmente de acuerdo. barreras, ¿no? Sí, Sí, yo recibí atención psicológica cuando estaba perdiendo la vista, pero el coaching la verdad es que es más profundo, es una Mm, metodología más profunda. Sí. bien. Y pues también aquí hay un campo laboral todavía no explotado o muy poco explotado, ¿no? Sí, sí. sí, sí. Luis, ahí quería hacer una pregunta. Sí, claro, Dana, aparte de felicitarte por todo este enfrentarte, ¿no? A varios, con tu hijo, por ejemplo, te escuchaba y decías, ahora que está en la secundaria o en el liceo, ya tener más profesores complica todo un poco más y bueno, ahí utilizas el coaching, pero desde antes con los alumnos, con los demás compañeros, esta Mm, integración, esta inclusión, o sea, hay veces los niños pueden ser bastante generosos, mm, pero también bastante crueles en algunas cosas. Muchas veces es por falta de madurez, por el conocimiento. ¿Cómo lo mm. abordaste o si hiciste algo también? Excelente pregunta, excelente pregunta. Bueno, Gracias. es difícil, porque los chicos en general son el reflejo de lo que pasa en la casa. Entonces, Ujú. ahí es muy difícil abordar a los niños, ¿no? Los niños en general eh, son, son buenos. Yo no conozco ningún niño que tenga maldad, la verdad, ¿no? Eh, yo lo que hablo mucho son con las madres o los padres del grupo, y por suerte me tocó un grupo muy amoroso, muy abierto. Todas las cosas que propuse, por ejemplo, cuando surgió la de la pandemia, que tenían que empezar a ir a clase con barbijo, para mi hijo fue terrible, o como para cualquier persona sorda, era terrible, porque no podían leer los labios. Entonces, si al profesor hablaba a la distancia, uno o dos alumnos empezaban a interactuar y con barbijo, estaba completamente afuera de lo que pasaba. Y bueno, encontré que acá en Argentina había una persona que hacía barbijos transparentes, y bueno, y las madres de todas hicimos una compra al por mayor de barbijo transparente para todos los niños. Y bueno, y los profesores también. Entonces todos usaron el barbijo transparente hasta que pudimos sacar el barbijo. Pero bueno, siempre es buscar la manera, ¿viste? Ok, muchas Mm, gracias. Y hablando también de las empresas, estoy de acuerdo completamente contigo cuando manejamos temas, proyectos de inclusión y diversidad, muchas veces se quedan en, en, en lo más básico, ¿no? mm, Se logra generar un poco de conciencia, sí, pero también está las barreras que tú decías cuando nos mm, convertimos en una barrera, pero también creo que algo muy bueno que se puede trabajar con el coaching son con las propias barreras internas, porque en este caso nosotros seríamos una barrera externa para una persona con discapacidad, pero en sus barreras internas, ¿no? Esto de eso. autosabotearse, etcétera, Eso, lo que hablaba hace un de, ratito sí, de la exacto, ¿no? valoración. Que, esperan de la afuera que los incluyan, ¿no? Pero porque Ajá, no se sienten fuertes. ¿Ves? claro. Y creo que ese es un muy buen tema que yo rescato, para hacer énfasis, ¿no? Y que se debe hacer Mm, énfasis en las empresas, si no, siempre te vas a quedar en el sí. nivel básico, sobre todo en la formación de equipos. Sí, sí, y en la participación y de que esa persona crezca en la empresa. Que, suponte que lo tomaron como, no sé, como empleado administrativo y del nivel más bajo. Y bueno, queremos que crezca como cualquier otro.
que vaya Exacto. capacitándose, que tenga las mismas oportunidades de capacitación, de crecimiento, que pueda cambiar de área, que pueda estudiar, ¿no? Exacto. Este es un Exacto. problema, no sé cómo es en México, pero por ejemplo, hay un problema porque ¿cuántas personas con discapacidad tuvieron acceso a terminar la escuela secundaria y cuántas llegaron a la universidad? No son muchas, la verdad, ¿no? Entonces Sí, eso también hay que trabajarlo. sí, Porque también es los un problema profesores, también. ¿no? Mm, Ujú. Los profesores no están capacitados para atender a diferentes No, necesidades. no, tienen que aprender, tienen que aprender. Yo, por ejemplo, bueno, les enseño puntualmente con la discapacidad auditiva cómo hablarles. Nico tiene una persona, una fonoaudióloga que se reúne con los profesores también, o les manda videos, si no, cuáles son las mejores maneras de enseñarle a Nico. eh, Sí, hay que estar en todo. Y bueno, y uno va generando como casuísticas, ¿no? De lo que se hizo de esta manera, bueno, podemos luego mejorarlo con otro niño, siempre vamos aprendiendo más. Ok. Muchas gracias, Ana. No, muchísimas gracias a ustedes por generar estos espacios, es re importante. Ana. Pues Sí, muchísimas claro. gracias por el tiempo, por el espacio y por tanta aportación. Eh, pues ahí en redes seguramente te estaremos etiquetando para que veas Bueno, todo el contenido que se genera y pues muchísimas gracias. no, gracias a ustedes y bueno, si me quieren compartir bueno, busco ICF México, ¿no? Para seguirlos. Mm. Ujú. Sí, en Sí, cuanto sí. Luis me dé la liga, yo te